En esta clase vamos a conversar sobre la educación dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Históricamente, la educación dentro de las constituciones chilenas se ha abordado sobre la base de definir dos grandes principios: el derecho a la educación por una parte y la libertad de enseñanza por otra. En la actual Constitución, ambos principios se encuentran en el capítulo 19 sobre derechos y deberes constitucionales, en los numerales 10 y 11 respectivamente. Durante estos últimos años he trabajado con mis estudiantes de pedagogía y con profesores del sistema escolar en el análisis de la manera como la actual Constitución aborda el tema de la educación, y lo que hemos realizado junto con leer lo que allí se señala, analizarlo críticamente, ha sido también proponer redacciones alternativas a las que existen hoy día en la Constitución. Yo siempre le señalo a mis estudiantes que es muy importante no solamente observar lo que dice la Constitución al respecto, sino también aquellas cuestiones que no se dicen o aquellas cosas que se omiten. Y en ese sentido yo llamaría la atención sobre un primer aspecto que me parece que es uno de los núcleos centrales del tema educacional dentro de una nueva Constitución. Me refiero a que en la actual Constitución, la Constitución del 80, no existe o no se señala la expresión educación pública. En las constituciones de 1833 y de 1925 se señalaba que era un deber preferente del Estado desarrollar un sistema de educación pública. Esa definición se omite en la Constitución del 80. ¿Y por qué se la omite? Porque empieza a operar allí lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, que es un principio que cruza el conjunto de la Constitución Política del 80 y que establece que el Estado y lo público, en este caso, solo debe actuar allí donde no lo hacen o no pueden hacerlo los privados o particulares. Por lo tanto, en la Constitución actual, en el capítulo sobre el derecho a la educación, se reemplaza esta definición histórica que asigna una tarea preferente del Estado en la conformación de un sistema de educación pública por una definición que señala que es deber del Estado financiar un sistema educacional. Y en este giro, que puede parecer sutil, entre mencionar explícitamente la educación pública y señalar el deber del Estado de financiar un sistema de educación, lo que está justamente operando allí es que se establece una indefinición sobre qué tipo de educación se va a privilegiar, o más bien que tanto la educación pública como la privada deben ser objeto de un mismo tratamiento. Esto se refuerza a su vez con el inciso 2 del derecho a la educación, donde se señala con mucho énfasis que es un derecho especialmente a proteger por parte del Estado la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Entonces tenemos por un lado un reforzamiento de esta libertad de los padres a elegir la educación, y por otro lado una indeterminación sobre el tipo de educación que se puede entregar. El Estado tiene que financiar una educación tanto privada como pública, pero sin hacer un distingo especial en el tipo de educación o de quien provea esa educación. La educación pública es aquella educación sobre la cual el conjunto de la sociedad puede hablar y puede definir y puede
caracterizarla y precisar cuáles deben ser sus objetivos. Es la que establece aquello que es común a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Sobre la educación privada uno puede hacer ciertas indicaciones, pero no es obligación de esta asumir todas aquellas decisiones que la comunidad adopte si es que éstas no están presentes en un proyecto educativo, en este caso particular o privado. Por eso es clave que exista un concepto de educación pública, porque allí nosotros podemos definir qué es lo que como sociedad queremos que se asegure como educación al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. En el derecho a la educación siempre también se han definido los objetivos y fines de la educación. En el caso de la actual Constitución son extraordinariamente generales y vagos. Por lo tanto, uno debiera pensar en reforzar o en precisar más qué tipo de objetivos y fines debiera perseguir la educación. Y yo creo que hay un aspecto importante presente en muchas otras constituciones, es definir como un objetivo central de la educación pública el formar justamente ciudadanos y ciudadanas, en hacer de la educación un instrumento, una herramienta para enraizar culturalmente la democracia. Por lo tanto, formar ciudadanos y ciudadanas, reforzar la democracia y crear un piso ético mínimo para el conjunto de los ciudadanos, asegurarlo a través de la educación, como son los derechos humanos, parecen todas definiciones necesarias en la redacción del capítulo de educación de una nueva constitución y que hoy día no están presentes. Pero también yo creo que hay a lo menos otros 3 aspectos que habría que señalar en una redacción nueva en el caso del derecho a la educación. Y estas son, por una parte, que es que la educación debe ser concebida de manera inclusiva, es decir, debe haber una acción deliberada por parte del Estado y las comunidades para que todos los niños y niñas puedan acceder a la educación pública. Debe ser según sus distintas capacidades de aprendizaje, según sus distintos ritmos que tengan para aprender. La educación debe ser básicamente inclusiva. Y también debe ser diversa, debe dar cuenta de nuestra multiculturalidad, de nuestra plurinacionalidad, y por lo tanto también debiera hacerse una mención a la educación intercultural bilingüe. Y también, en tercer lugar, debiera ser una educación no sexista, una educación que asuma los desafíos que hoy día se plantean desde los enfoques de género y feminista, en torno a que sea una educación que no reproduzca estereotipos de género y que favorezca un cambio cultural en ese sentido. Históricamente la educación, o el derecho a la educación, fue entendido básicamente como un derecho de acceso a la educación. Es parte de la gran lucha por extender la educación en la población chilena todo el siglo XX, por lo menos desde 1920, en que se aprueba la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria para los primeros 4 años de la educación básica. Esta obligatoriedad va subiendo en las décadas siguientes hasta alcanzar la educación básica obligatoria en los 60 y luego extender esto a la educación media y más recientemente a la educación parvularia. Pero lo que cabría también examinar en la redacción del principio sobre el derecho a la educación es que este principio o este derecho no solamente sea de acceso, sino también asegurar que sea el derecho a una educación de una calidad o excelencia similar o igual para todos. Por lo tanto, sería eso un paso importante a dar en esta etapa, el
hacer algún tipo de señalamiento dentro de la Constitución que signifique que todos los niños y niñas y jóvenes estén sometidos a condiciones materiales de funcionamiento de la educación y una cierta calidad en los procesos pedagógicos que pueda ser igual para todos y todas. También en el derecho a la educación, en el último inciso se señala un rol que debieran jugar las comunidades. Creo que en la redacción de un nuevo capítulo de educación en la Constitución esto debiera reforzarse y enfatizar de manera mucho más precisa el rol de las comunidades educativas en el desarrollo de los proyectos educativos y en el día a día de la escuela. Hoy día existen los consejos escolares, yo creo que se podrían reforzar como instancias en la perspectiva de una escuela democrática. Sobre el principio de la libertad de enseñanza hay que decir que este es un principio también histórico y que ha tenido por objeto asegurar el desarrollo el derecho de personas y grupos de la sociedad civil para fundar y sostener colegios en Chile. Eso debiera ser, a mi juicio, reafirmado, pero estableciendo un nuevo equilibrio entre la educación privada y la educación pública. En el siguiente sentido, volver a la denominación más que de educación privada, de educación particular. Es decir, entender que si existe una base común formativa para los niños y jóvenes a través de la educación pública, lo que se debe hacer es aportar particularidades a ese acervo común. Y ese debiera ser el rol de una educación particular, es decir, aportar particularidades lingüísticas o bien particularidades que tienen que ver con la experimentación o la innovación pedagógica, etc. Por lo tanto, debiera ser entendida la educación particular como una educación básicamente colaboradora a la función del Estado a través de la educación pública. También convendría actualizar ciertos límites que se fija a la creación de estas escuelas particulares, que en la actual Constitución se habla del orden público, la moral, las buenas costumbres. Yo creo que en realidad la gran limitación para crear colegios en Chile debiera ser que éstas no contradigan en ningún aspecto, bajo ningún aspecto, a los derechos humanos y a la convivencia democrática, que debiera ser, o a la diversidad, o a aquellos principios que están consagrados en el derecho a la educación. Finalmente, quisiera decir que estas grandes definiciones que tiene la Constitución, ya lo hemos visto en otras clases, la Constitución define el orden político, contribuye a definir el orden económico y también en capítulos como este constituye el orden del sistema educativo en sus principios más generales. Luego vendrá una ley general de educación y luego un conjunto de otras leyes y marcos normativos que tendrán un profundo impacto en la vida de las escuelas y liceos, porque no debemos perder nunca de vista que la Constitución, en estas definiciones de orden macro y general, tienen un hilo conductor con el día a día de las escuelas y por lo tanto lo que digamos, lo que dejemos de decir, el énfasis que pongamos en la definición del capítulo de educación en la nueva Constitución tendrá mucho que ver con el sistema educativo que nosotros podremos darnos hacia el futuro. Por lo tanto, yo los invito, este no es un tema de abogados o de juristas o de expertos, este es un tema que compete a todos los ciudadanos y ciudadanas a que hagan el ejercicio, que tomen y lean
Inciso por inciso, son textos breves, el 10 sobre el derecho a la educación y el 11 sobre la libertad de enseñanza, y que frente a cada inciso vayan ustedes construyendo una redacción alternativa en que coloquen lo que efectivamente ustedes piensan y sueñan que debiera ser una educación para todos y todas las chilenos y chilenos, para los ciudadanos y ciudadanas de este país.